Bueno, hoy quiero como después de un par de días de reposo y de pensarlo, compartir algunas reflexiones sobre lo que ha significado el archivo del proyecto Quebradona del Anglo-Gol Ashanti tomado por la ANLA el lunes pasado. Primero que todo, en medio de un panorama político muy difícil, de una crisis social, de salud pública, económica, pero sobre todo ética, en medio de una crisis socioecológica global, este proyecto implicaba con su aprobación una transformación radical de una trayectoria de desarrollo para toda una subregión de Antioquia que tiene unos atributos paisajísticos, culturales, que tiene una gran apuesta de proyectos de desarrollo de infraestructura vial, de desarrollo agrícola, con un crecimiento del turismo de naturaleza, arqueológico y cultural muy importante, que tiene muchas posibilidades, y este proyecto habría implicado una transformación radical de ese camino. Entonces creo que también agradecer primero que todo la valentía de la ANLA, que ante esta responsabilidad tan enorme que le entrega la ley frente a estos proyectos, escuchó con rigor, visitó el territorio, escuchó a los grupos de interés y tomó una decisión valiente, aunque creemos insuficiente, porque había sin duda alguna elementos para tomar una decisión de fondo, pero ahorita voy a hablar un poco más de el por qué no se toman decisiones de fondo frente a este sector. Agradecer a los colectivos sociales, a los líderes de opinión, a los líderes territoriales, a los hombres y mujeres, al alcalde de Támesis, al consejo, a los equipos técnicos y jurídicos que hicieron una defensa jurídica argumentada y muy amorosa, basada en ese arraigo tan tremendo que tenemos en este territorio, todos los grupos sociales que lo conformamos. El sector minero energético del país tiene unos graves problemas de gobernanza. No se puede separar la minería legal de la minería ilegal, pues ambas coexisten en muchos territorios, y sin duda el problema de fondo es una falta de capacidad del Estado de controlar y tener soberanía sobre sus recursos naturales. Además de todo, existe en este momento en la legislación de este sector un déficit efectivo de participación ciudadana. No existe una ley estatutaria de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que dirima ese conflicto entre el ordenamiento del suelo, que es una facultad descentralizada de la Constitución, y la administración de los recursos naturales, que es una facultad del Estado, señalando que el Estado somos todos también, aunque eso lo ejerce el gobierno central. Hay unos graves problemas de gobernanza en términos de derechos humanos, de no incluir en la ecuación económica los daños ambientales a perpetuidad, los asuntos de seguridad, por supuesto el principio de precaución, que es importantísimo en medio de una crisis climática, y un poder desmedido de los gremios y del gobierno central que los representan, que actúan en bloque en contra de comunidades, gobiernos locales y regionales, que también tienen argumentos, por supuesto, para participar en esto. Existe también un gran vacío en cuanto a la regulación de la publicidad público-privada, que muchas veces promete unos eslóganes que distan muchísimo a las realidades territoriales en todo el país de los sectores en extracción minera. Todos esos asuntos deben resolverse porque estamos en una crisis socioecológica y Colombia es un país fundamental para las transiciones, sobre todo para el cuidado de la biodiversidad, y eso creo que eso es lo que más le podemos aportar a esta crisis global. Ahí necesitamos fortalecer todos los mecanismos de gobernanza ambiental para ser responsables y estratégicos para las decisiones de nuestras generaciones y las generaciones futuras respecto a nuestros ecosistemas y sistemas sociales. El estudio de Anglo-Gol Ashanti que presentó tenía grandes deficiencias.
un área de influencia muy mal delimitada que no consideraba los impactos socioeconómicos, ni abióticos ni bióticos por fuera de la frontera municipal de Jericó y algunos impactos paisajísticos en Fredonia. Eso fue equivocado y eso se argumentó desde varios estudios técnicos de instituciones y desde la participación de alcaldías municipales y consejos y de organizaciones como la que yo lidero. Presentó unos modelos fragmentados geológicos e hidrogeológicos, cuando los sistemas naturales se comportan de manera sistémica, no se pueden fragmentar. Se utilizaron fronteras político-administrativas como límites de esos modelos. Se propuso un método de relaves que no ha sido probado en las condiciones de alta pluviosidad y alta sismicidad como los trópicos donde nosotros habitamos, particularmente esta cordillera occidental. Se escogió el método minero más barato en contra de consideraciones sociales y ambientales. Hubo presuntos plagios dentro de ese estudio de impacto ambiental. Se negaron o se excluyeron antecedentes académicos en ese estudio de impacto ambiental y se utilizaron a conveniencia los esquemas de ordenamiento territorial de Támesis para excluirlo y se ignoró el de Jericó para proponer una actividad que no está contemplada en el esquema de ordenamiento actual. La publicidad que hizo AngloGold Ashanti se contradecía con los mismos estudios técnicos. No era ilegítimo decirle a las comunidades que el agua iba a quedar mejor cuando ellos mismos admitían abatimientos al nivel freático, desaparición de cuencas y por supuesto los riesgos inherentes a una extracción minerometálica que genera impactos a perpetuidad en este recurso. Y unas campañas de intimidación y hostigamiento virtual contra quienes participamos de este debate en las redes. Creo que todos esos aspectos denotan una gran falencia ética de estas empresas, en donde aunque el discurso es uno, realmente lo que están buscando es un beneficio económico para sus inversionistas por sobre todas las otras variables y una escucha y una forma de relacionarse con este debate muy altanera y muy grosera. También decir que nosotros estamos en un punto de quiebre de la trayectoria de desarrollo global. Las medidas de crecimiento económico neto, como el PIB, que han sido usadas por los defensores de este debate después del archivo de la ANLA, están globalmente mandadas a recoger o a rediseñar, y las medidas de bienestar, de vivir bien dentro de los límites planetarios, son las que van a regir las trayectorias de un buen desarrollo en el siglo XXI, que consideren las generaciones presentes y futuras, que incluyan las variables del cambio climático, que incluyan medidas de mitigación y compensación no solamente durante la vida del proyecto o durante la explotación como lo propuso AngloGold Ashanti, sino a perpetuidad, porque los daños de este tipo de intervenciones tan grandes duran muchas generaciones en los territorios. Las responsabilidades de los daños que hubiese ocasionado este estudio de impacto ambiental, si se hubiera dado, las hubieran tenido que asumir nuestros hijos una vez AngloGold Ashanti terminara la explotación, y eso es injusto y es supremamente miope de parte del Estado que se permita que no hayan medidas de responsabilidad económica y jurídica frente a los daños a perpetuidad. Estamos en un cambio de paradigma, las realidades distan mucho de las promesas, no podemos hablar de ecominería ni de minería responsable cuando vemos las realidades de los territorios mineros totalmente dependientes de unas actividades con niveles de bienestar supremamente bajos. Entonces tenemos que replantearnos la forma en la que estamos haciendo estos proyectos y cómo realmente generar bienestar y relacionarnos de manera estratégica con el mundo, con intercambios que no impliquen la condena al subdesarrollo, que es exportar materias primas para después tener que comprar las tecnologías, exportar las utilidades de esas explotaciones, dejando en los territorios y a cargo de la nación los costos y daños sociales. Necesitamos profundizar en leyes de democracia ambiental, necesitamos profundizar en medidas de mitigación y de inclusión de derechos humanos, de seguridad, medidas de protección respecto a género con este tipo de megaproyectos.
Aplaudo la decisión de la ANLA, pero estoy de acuerdo, y parte de los defensores de la minería también están de acuerdo, se deberían tomar decisiones de fondo frente a estos proyectos. Creo que la ANLA archiva por las presiones políticas tan grandes que implica el poder desmedido de estos sectores respecto a una entidad como la ANLA, y eso es un tema que también debemos mejorar desde la gobernanza. Unas relaciones más equitativas, una gobernanza policéntrica de nuestros recursos naturales y de nuestros bienes comunes, y seguiremos trabajando para construir posibilidades de desarrollo acordes con nuestro territorio, con nuestra historia, con nuestra biodiversidad, con nuestra cultura, y el suroeste debe emprender una transformación social, ecológica, y nosotros vamos a seguir aportando a esa transformación y también aportando a la transformación del país para que realmente seamos capaces de emprender como país una ruta de desarrollo que regenere los ecosistemas, que restaure los ecosistemas, que sea acorde a las singularidades y potencialidades de nuestros territorios y nuestra naturaleza en el siglo XXI. Desde Visión Suroeste vamos a trabajar por un territorio regenerativo y por un cambio ético y de paradigma de desarrollo que nos reconecte con la naturaleza que somos.